Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Traemos vídeo nuevo, esta vez ya tocaba. Hemos estado esperando bastante, pero tenemos nueva beta para nuestras unidades Fractal. Muy bien, pues como os decía, tenemos nueva beta para nuestras unidades Fractal. En mi caso sabéis que utilizo la FM9 Turbo, así que en este caso pues vamos a instalar esta versión. Teníamos pendiente la beta 8.02, estaban trabajando en ella. De hecho, os traje vídeo con las actualizaciones y novedades que os dejo por aquí arriba. Y han estado mucho tiempo como alargándolo. Ha salido firmware nuevo del AxeFX 3. Han aprovechado esa actualización para ir desarrollando. Y al parecer el desarrollador del firmware de las unidades de FM, digamos, estaba de vacaciones entre que salió el firmware original o oficial y estábamos esperando el desarrollo de esa beta 8.02. ¿Qué ha pasado? Que han ido mejorando a tal punto que han dicho nos saltamos la versión 8.02 y saltamos directamente ya a lo que es la versión 9. Como sabéis, yo suelo instalar las betas para probar, dar feedback y demás. No es necesario que lo hagáis, podéis esperar a la versión oficial, pero no sabemos cuándo va a llegar. Esto simplemente es, como os digo, una beta, puede dar errores. Como siempre os digo, hacer un backup con FractalBot de vuestras unidades antes de instalar nada, sobre todo si tenéis pues, un concierto cerca o similar, pues que no os pille pues, con los pantalones bajados, ¿vale? Pues esta es una de esas actualizaciones donde vamos a tener ciertas novedades. No va a ser una super mega actualización como pasó con Cygnus hace ya unos años, pero sí que tiene muchas cosas importantes y sobre todo interesantes. Como os decía, en el vídeo anterior que os hice de la actualización del firmware, vimos que habían añadido pues, pedales Big Muff de fuzz chulísimos, habían añadido también los Color Tone, habían añadido algunas versiones del JCM800 y demás. Bueno, pues todo eso ha ido mejorando, han añadido todavía más cosas y las vamos a ir viendo en detalle. Como siempre, o mejor dicho, como nunca, me voy a saltar esta vez el actualizar yo el Fractal, porque ya lo hice ayer por la noche. Y simplemente, bueno, pues dejaros por aquí arriba los vídeos pues, de otros firmwares o de cómo actualizar el firmware correctamente. Ahora sí, como siempre, vamos a ir viendo el archivo que nos aparece con las release notes. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué novedades nos trae esta nueva versión de firmware que a mi parecer muchas de ellas eran muy necesarias y otras son pues curiosas o bueno, pues a lo mejor no conocíamos tanto, pero está muy bien tenerlo por aquí. Nos dice, lo primero de todo, como ya os avisé en firmwares anteriores, que bueno, que utilicemos lógicamente la última versión de FractalBot, que vamos a tener que bajar del foro tanto la versión de firmware como la del editor, dado que todavía no son oficiales, por lo tanto hay que buscar el archivo para poderlo descargar. Y nos dice que vamos a tener pues dos maneras de actualizar, ¿no? O dos consideraciones. La primera, que si tenemos si actualizamos desde una versión anterior a la 8.0, la mayoría de la gente que solo instaláis versiones oficiales seguramente estéis aquí y nos dice que es importante que vamos a tener que instalar dos archivos separados. Yo diría tres en realidad, pero sería el nuevo firmware como tal y las nuevas DINACAP 1.06. Esto es impepinable. Firmware nuevo y las DINACAPs asociadas a ese firmware nuevo. Aunque a lo mejor luego no notemos nada en el sonido, es muy importante siempre actualizar las dos cosas. Yo, de hecho, que tenía la beta, aún así he vuelto a instalar todo. La segunda parte nos dice si actualizamos desde la 8.01 a esta nueva versión, es muy importante hacer lo siguiente, y esto os avisé en el vídeo anterior. Tenemos que ir a la pedalera, pulsar en la ruedecita donde pone Setup, buscar la opción de MIDI Remote y donde nos dice Send MIDI Clock, dejarlo en Off, ¿vale? Porque precisamente una de las cosas que actualiza o arregla estas actualizaciones es errores que daba al tener la configuración de Send MIDI Clock desde nuestra unidad pues, a una tarjeta de sonido, a un ordenador, lo que sea, ¿vale? Importantísimo entonces tener todo esto en cuenta.
Nos dice que los settings, los ajustes de los foot switch se actualizan automáticamente, sobre todo para tener ciertos botones, ciertas cosas del multitap delay 2. Esto creo que lo vimos en el vídeo anterior. Y esta es la tercera parte de la actualización que yo os decía que para mí es importante, que no solamente es el firmware y el DINACAP, sino que vamos a tener que actualizar el firmware del USB. Hay mucha gente que le da problemas, oye que se me queda bloqueado, oye que no me lee el preset, lo que sea. Suele ser por esto. Aseguraros si queréis de que tenéis actualizado este firmware, pero mi recomendación es instalarlo igualmente. Punto importante, veréis que cuando bajéis los archivos para actualizar, aquí nos pone presets y CPU. ¿Qué pasa con esto? Realmente hay una actualización general de todos los sonidos. El sonido lo vais a notar como un poco más dinámico, más vivo. ¿Qué pasa con esto? Que aumenta el consumo de CPU y aumenta entre, os diría, un 8 o 12%. Para las Fractal como el mío, que es FM9 Turbo, no vamos a notar prácticamente nada, pero los que tenéis el FM9 normal o tenéis FM3, no Turbo también, muy posiblemente vais a ver que tengáis límites de CPU. Es decir, que los presets a lo mejor entre un 8 un 12%, pues si tenéis un preset del 70, a lo mejor lo tenéis al 82 y a partir del 80 nos puede dar problemas pues de lectura de CPU, que se sobrecarga, se corte el sonido, etc. En vídeos que os he dejado por aquí por el canal vimos cómo poner súper a prueba la CPU de las unidades, incluso la FM3 normal, que es la que yo tenía. Es muy complicado llegar a llenar, ¿no?, el uso de CPU. Pero si os pasa porque tenéis presets complicados, pues por el canal igualmente tenéis vídeos de cómo solucionarlo, cómo consumir menos CPU. Gracias al spillover, ese gapless switch de no tener cambios de un ampli a otro y demás, pues ya no hace falta a lo mejor tener dos vías de amplis o dos canales para diferentes ruteos, que se puede hacer en uno usando los canales, los de ABCD. Por lo tanto, vamos a tener muchas más opciones para evitar este tipo de sobrecarga. Aún así, vais a ver que dentro de la carpeta vienen unos cuantos presets de fábrica que ellos mismos nos han convertido, han mejorado para los que tengáis problemas, les podáis usar, porque por defecto van a tirar mucho de CPU y han hecho su versión Lite, digamos, para que lo podáis usar en esas unidades más pequeñitas. Pues nos vamos a la chicha, y es dónde están estas novedades o estos updates. Empezamos por el bloque de ampli, lo que realmente nos suele interesar a todos. Ha añadido un nuevo Brit 800 Studio 20, nos dice que es un modelo basado en el Marshall SC20H. Este era el JCM 800 Lead Studio, que era de 20 vatios, un 800, pero en este tamaño de cabezal, que se podía conmutar a 5 vatios. Pues habrá gente que a lo mejor lo tenga en un estudio y quiera justo el mismo sonido para grabar o, bueno, simplemente nos lo añaden aquí. Como siempre y como muchas veces que me hace gracia, Fractal no cobra las actualizaciones, por lo tanto, cuantos más amplis tengamos, más opciones tendremos. No, que no le usáis, o para qué quiero un ampli de 20 vatios o un modelo de JCM si ya tengo JCMs. Pues lo tenemos aquí, por si nos hiciera falta, ¿vale? En este caso, el Brit Studio 20, que sería pues básicamente ese modelo previo, lo cambian a Plexi Studio 20. Es decir, tenemos dos modelos, el del JCM 800, que es el que llaman ahora Brit Studio 20, y el que llamaban Brit Studio 20, que en realidad era la misma versión de Studio Mini Cabezal de tipo Plexi. Pues ya tenemos los dos, o sea que divinamente. Han añadido Plexi Brown, un tipo de tone stack basado en el ampli de Van Halen con un pote de 50 kiloohmios, ¿vale? Pues esto pues habrá que probarlo. Como siempre hay muchas cosas que son muy detallitos que a lo mejor no caemos en ellos, ¿vale? Una de las cosas que yo creo que más nos va a gustar a todos, por lo menos a mí, que es uno de mis amplis favoritos, es que han mejorado los amplis Friedman, modelo BE y HB. Nos dicen que el negative feedback, por defecto, no sabían cómo, pone aquí, por alguna extraña razón, el negative feedback salía por el speaker jack y que por defecto salía siempre como a 8,
Entonces que nos deja hacer cambios ahora y que se machea con la pantalla si, por ejemplo, usamos una pantalla de 16 ohmios o lo que sea. Nos dice que como resultado vamos a tener un tono más tight, más ajustado, incluso podríamos decir un poco más gent, ¿vale? No tan esparramado en graves. Y que pone aquí, como estos modelos han sido remasterizados en resultado. Es decir, este cambio hace que todo el modelo en sí pueda sonar diferente, pues con una pantalla, con otra. Bueno, pues al final lo que buscamos, ¿no? El realismo. El control de negative feedback está ahora disponible en la parte de tono básica del ampli. Es decir, que no va a hacer falta ir a perdernos por los menús y buscar, sino que en principio lo vamos a tener más a mano para poder regular el tipo de negative feedback que queramos. Se mejoran todos los algoritmos de modelado de tríodo para todos los amplis y también el inversor de fase del clipping, ¿vale? De parrilla, pues también se actualiza. Es decir, cositas muy básicas, pero que vamos a poder luego notar a la hora de tocar, ¿vale? Venga, pues pasamos al bloque de Drive. En este caso no me voy a parar mucho, simplemente pues todos los modelos de estos de Pi Fuzz, ¿vale? Lo que era el Big Mac Pi en todos sus modelos, el normal, el Triangle, el Russian, que a mí me tiene enamorado desde que lo probé, me parece que suena increíble. El Color Tone OD y el Booster, que ya los vimos también, pues añadidos y con un control master para poder regular. Añaden el Ibanez MT10, el Mostortion, ¿vale? El conocido como MOSFET. Pues también lo tenemos para los que os guste ese tipo de tube screamer. Se añade un Superfuzz basado en el Univox Superfuzz. O sea que, pues mira, tú qué bien. Y además tiene un control de vías para simular el efecto octava de algunos fuzz, ¿vale? Cuando bajamos el drive y jugamos luego con la guitarra y demás, muchos de ellos generan una especie de efecto octava, ¿vale? Por si no sabíais. Pues lo tenemos. Añaden, iba a decir, integran el Integral Pre. Añaden el Integral Pre, que es un tipo de drive block, ¿vale? Basado en el TC Electronic Integrated Preamp. Añadido el Tube Drive de 5 perillas. Teníamos el de 3, teníamos el de 4. Lo vimos en el vídeo, os lo dejo por aquí arriba, de Eric Johnson, ¿vale? Cuando hicimos el preset de Eric Johnson. Añaden o mejoran al Second Edition Specs, o sea, la versión nueva del DS1 Distortion de toda la vida. Se mejora el Tube Driver de 4 perillas. Y pone aquí que si en algún preset lo tienes, es necesario hacer un soft reset del bloque para que vuelva a cargar. De hecho, vais a ver, todos los presets aparecen, que esto os lo conté en el vídeo de las actualizaciones y luego me escribió muchísima gente, como si no lo hubieran visto, que aparece arriba el número del preset como en negro y amarillo, hasta que tú guardas el preset, porque lo que te está diciendo es, este preset hay que actualizar al firmware nuevo para que suene como tiene que sonar. Recomendación, que volváis a hacer los presets. Sé que es un poco tostón, pero bueno, podéis también guardar los presets, volcarlos, una copia de seguridad, volverlos a meter, darle a guardar y ellos solo se actualizan, ¿vale? Pero bueno, dado que cambian cosas, pues igual nos interesa mover algún pote. Esto que me tiene enamorado porque no ponen exactamente nada, pero es uno de mis pedales favoritos. De hecho, los vídeos que hicimos del sonido de bajo de Noli y el sonido de bajo que yo utilizo para grabar y demás, os lo dejo igualmente por arriba, es el Dark Glass, ¿vale? El 7K, en este caso Black Glass lo llaman aquí, simplemente pone que está rework. No sé exactamente qué tendrá, espero que o le hayan mejorado o hayan vuelto a la versión oficial de las versiones anteriores, porque sí que es verdad que he notado que mete como un poco más de ruido en estas betas. Entonces, bueno, habrá que probar también por ver si lo han arreglado o incluso lo han mejorado, ¿vale? Y luego nos dice aquí que en los bloques de Drive, bueno, pues que han añadido pues estos dos tipos de LED, con el número raro y un Yellow LED, ¿vale? Para diferentes tipos de diodo y demás, pues que lo tenemos también añadido por si os gusta la electrónica y toquetear los pedales, pues lo tenemos aquí. Bien, pasamos a una de las partes, yo creo, más no comprometidas, pero sí que más CPU pueden utilizar, y son las reverb. Por defecto, sobre todo en las ediciones turbo, suelen venir en alta resolución. Las podemos usar en modo económico, modo normal, etc. ¿Qué pasa con esto? Pues que si tenemos
mejoras en los presets y mejoras en las reverb, pues de ahí ese aumento del, como os digo, es una media 8 o 12%, pues 10% de media del uso de la CPU. Nos dice que todo el bloque de reverb se ha mejorado y todo lo que esté basado en espacios reales, pues una room, un plate ¿vale? Suenan más naturales, con mejores reflexiones y más inmersivas. Es decir, que vamos a tener mejores reverbs ya de lo que teníamos, que para mí es una de las cosas que menos utilizo, pero creo que es uno de los mejores efectos que consigue Fractal, ¿vale? Es muy, muy cercano a las reverbs de convolución. Nos mejoran la Spring Reverb, ¿vale? Los algoritmos. Igualmente nos pone que hay que hacer un soft reset en este caso. Añaden una Vibrato King Custom Spring Type, pues será pues, la reverb de muelles de un vibrato deluxe. Luego tenemos una Q ajustable para el corte de graves y agudos en los bloques de reverb, ¿vale? Por si queremos pues, quitar ese rumble o ese exceso de brillo en las reverb, pues directamente esa Q también es ajustable para saber pues, cuánto vamos a cortar, qué tipo de corte le vamos a dar. Cambia el nombre a Spring Drive, o mejor dicho, de Spring Drive a Duel, ¿vale? Un tipo de reverb. Nos dice aquí pues que ese control Duel automáticamente se compensa, bla, bla, bla. Y que el sonido puede ser un poco más splashy, ¿vale? Pues lo que nos puede venir a la mente por splashy en una reverb. Se reajusta también la Spring Reverb, ¿vale? Pues lo que os decía, básicamente todo el bloque de reverb también está mejorado, o sea que lo podemos notar bastante. Pasamos a un bloque importantísimo porque tiene muchas actualizaciones y muchas cosas nuevas y es el bloque del compresor. A los que os guste usar el bloque de compresor, pues vamos a tener lo siguiente. El algoritmo del Dynamicomp se ve totalmente cambiado. Cambia el tipo de ni, cambia el tipo de tone, ¿vale? El tone control, incluso el tipo de drive, ¿vale? Por si queremos darle pues esa ganancia, mejor dicho, esa saturación, ¿vale? Al compresor, o sea que nos puede interesar. A lo mejor no para la guitarra en sí, pero yo que sé, si grabamos algo y lo pasamos por el Fractal y queremos un tipo de compresor o lo que sea, podemos darle también ese tipo de saturación armónica, ¿vale? Y nos dice, muy interesante aquí, que hay una versión para low CPU, o sea, para que gaste menos CPU, que sería el Econodynocomp Type, ¿vale? El compresor muchas veces yo por ejemplo no suelo utilizarle, pero sí que es verdad que es algo que a veces es muy sutil, pues a la hora de grabar o para directo. Yo es que no suelo utilizarlo, más para grabar, pero suelen ocupar, o sea, es un efecto como muy transparente, ¿vale? Para que me entendáis lo que quiero decir. Pero no es un efecto que añada muchísimo a lo mejor al sonido, no es un delay, no es una distorsión, no es un efecto raro. Simplemente es un mejorador de sonido, por así decirlo, pero que ocupa mucha CPU, ¿vale? En este caso, pues nos dan esta versión mejorada, pero en formato mini, ¿vale? En o sea, Economic Dino Comp, ¿vale? Nos añaden VCA Bus Compressor. Esto nos dice que reemplaza a lo que era el Studio FB Compressor, que muchos lo utilizábamos porque salía por defecto y sonaba muy bien. Está basado en un tipo VCA, ¿vale? Si queréis un día que hablemos de compresores, hablamos de compresores, ¿vale? Nos dice que está basado en el SSL Bus Compressor. Pasamos al siguiente y nos dice que el algoritmo del Optical Compressor igualmente está remodelado. Basado en un compresor óptico, pues tenemos aquí, pues para mejorar el tipo de salida que tiene y demás, que la compresión mínima es de 4:1. O sea, no podemos poner 2:1, 3:1, sino que empieza ya directamente en 4:1. Todo lo que sea por debajo de 4:1, como que él lo va a fijar a partir de 4:1, que es, digamos, el mínimo de estos modelados, ¿vale? De estos modelos. Nos dice también que tenemos aquí pues un control de énfasis que hace pues como de limitador de respuesta interno y que bueno, que tenemos también un drive, pues lo que os decía antes también con el Dynamicomp, pues para añadir esa distorsión armónica a la salida, ¿vale? Hay mucha gente que en vez de usar un booster, un tube screamer o una distorsión, utiliza compresores. Sin ir más lejos, creo que Andy Wood así lo hacía. Él usaba un ampli crunch y luego encima metía
un compresor. Ese compresor, pues aparte de realzar la señal e igualarle la señal, lo que hacía era pues añadir esa distorsión armónica al final y utilizar los niveles pues para levantar la señal. Al final, pues como si fuera un tube screamer, pero buscando más el tacto que el tono, que el color, ¿no? del pedal. Nos dice también que cambian el tipo JFET, pues básicamente igualmente que el óptico. Lo único, el óptico estaría un poco más pensado pues para algo más tipo baterías, acústicas y demás. Y aquí nos dice, bueno, pues que tenemos diferentes tipos de cambio, que lo que van a hacer es, pues eso, el ataque y el release está más basado en las constantes de dinámica del propio modelo, que tenemos pues este tipo de compresión que nos puede interesar sobre todo para engordar el sonido, ¿no? Un poco lo que os decía de Andy James, pues este tipo de compresor pues es uno de los que él podría utilizar, ¿no? Levanta un poco más el sonido, lo engorda y además le da esa distorsión armónica, ¿vale? Todo este tipo de compresores que estábamos viendo suelen ser compresores que son de rack, es decir, van antes o después del canal, donde se graba la guitarra en un estudio, por ejemplo, y ahí se va, pues se va a dar la compresión directamente al canal, o se pueden utilizar en un máster final, pues para realzar. Es decir, por ejemplo, este que os decía, le podemos utilizar para realzar la señal, pero también le podemos poner detrás de los efectos de tiempo o al final de la cadena, si lo que queremos es simplemente comprimir y realzar, ¿vale? O sea que se puede usar igualmente. También lo tenemos en pedal, actualizado este tipo de algoritmo del JFET, y aquí nos dice pues, que reemplaza el JFET Sustainer. Por lo tanto, pues es un pedal, pues va por delante del ampli y nos va a dar pues eso, más sustain, por ejemplo, para sonidos limpios. Pues lo podéis utilizar. Se añade el Rock Guide Compressor, nos dice que es similar al JFET Pedal, con dinámicas, vamos, con liberación de dinámicas en tiempo y otras mejoras, ¿vale? Pues habrá que probarlo. Aquí hay uno que pone que es nuevo también, el Tube Compressor, ahora llamado Varimu Tube Compressor, ¿vale? Que es pues eso, tipo variable. Y nos dice que tiene aquí pues un montón de cosas que este no lo había leído. Basado en un compresor que usa el Remat Cutoff de válvulas para el control de ganancia. Bueno, por lo que estoy viendo aquí, ves, para añadir glue en un track mix, pues lo mismo. Es un compresor de tipo válvula, va a calentar lo que conocemos como válvula, ¿vale? Imaginaros ese sonido calentito de las válvulas para el ampli, pues imaginaros que lo tenéis para comprimir toda la señal de salida o incluso para una compresión paralela de una batería, lo podemos tener aquí. Nos dice que tiene un ratio mínimo del 2:1, ¿vale? Pues muy bien. Para ese tipo de glue está muy bien. Y luego un ratio máximo de 20:1. Por lo tanto, si tiene pues, la válvula, este tipo de dinámica y demás, seguramente sea un compresor que si le apretamos bien, aparte de ser calentito, tendrá bastante quack o ese squish que buscamos muchas veces en los compresores, ¿vale? Pasamos al bloque de phaser. Nos dice nuevo algoritmo Vibe en el phaser block. Pues estupendamente bien. Todo lo que sea mejorar el phaser, que sabéis que es uno de mis pedales favoritos también, estupendamente. El LFO mode, ¿vale? El tipo de curva que hace, en este caso para el Univibe, también está mejorado. Y el normal, el modo normal, permite una unidad, o sea, que el phaser sea más profundo, ¿vale? A slow rates, o sea, a ratios más bajos. O sea, que cuando caiga y vaya lento, pues seguramente sea más profundo. Un modelo nuevo llamado Modern Vibe, basado en el clásico Univibe. Por lo tanto, pues ya no hace falta replicarlo, sino que ya está mejorado y lo podemos hacer aquí. Y poco más, ¿vale? Simplemente pues eso, basado más todo en el Univibe si os fijáis y mejorando esa curva de frecuencia. Y nos vamos pues al último bloque. Estos ya les vimos en la versión anterior, que son el Touch Wah Detector para el filtro, ¿vale? Para el Auto Wah y ese tipo de cosas. Sweep Delay mejorado y además con un filtro seleccionable, pues divinamente, para todos aquellos como yo que os guste el Sweep Delay, pues el tipo de caída y filtro que va a tener las colas del delay las podemos también regular.
Se mejora el difusor, ¿vale? Del multi-delay block, divinamente, también para estéreo y ajustable el estéreo spread. Por lo tanto, podemos hacer pues auténticas bestialidades con múltiples delays y que además podemos ajustar la amplitud estéreo. Nos dice también que, bueno, que han mejorado cierto tipo de algoritmos en el multi-delay block, pues lo que estábamos viendo, no solamente el tipo de difusión o el tipo de filtro que podemos añadir, sino también nos dice experimentar con diferentes algoritmos sin perder los parámetros de cuando cambiamos el tipo, ¿vale? Pues simplemente que nos mantenga ciertas cosas que a lo mejor cambio el tipo, pero me mantiene, pues eso, el tipo de apertura estéreo y demás. Nuevo, Multitap Delay 2, ¿vale? Añade 2 Multitap Delays blocks al mismo tiempo. No sé quién iba a necesitar 18 tipos de delay a la vez, pero bueno, ya no solamente tenemos un bloque, sino que tenemos 2. A lo mejor simplemente se nos quedan cortos los 4 bloques. Ahora podemos poner hasta 8, o bueno, los canales. Ahora podemos poner hasta 8 con los 2 bloques. Pues yo qué sé, uno para, o 2 o 3 para una acústica, otro para la guitarra limpia, otro para la distorsión, otro para los solos, lo que sea, ¿vale? Se añade un ducking, lo vimos también con los delays, lo que era al trémolo block, ¿vale? Ojo con esto. Reduce lo que es un ducking, ¿vale? Reduce la intensidad del efecto cuando tocas más alto. Lo vimos eso con los delays, ¿no? Le estoy tocando y cuando paro, el delay es cuando sube, para no emborronar. Pues lo añaden directamente al trémolo block. Ojito con esto, que este punto es de los típicos de se ha colado aquí otro update, así como que no quiere la cosa, pero es de los realmente importantes y nos dice que dentro del bloque cabinet, o sea, en las pantallas, el modelado de las room, o sea, la habitación, que podemos darle como una especie de reverb interna a las pantallas, lo han mejorado y nos dicen el espaciado del micrófono, o sea, de cómo funciona esa sensación de estar tocando en una habitación, ha cambiado la distancia en centímetros. Por defecto es ORTF, que es un estándar de 17 centímetros. Es decir, nos cambia ese micro, cómo capta la señal, el propio sonido dentro de la habitación, ¿vale? Para ese tipo de reverb. Y nos pone, esto puede cambiar el sonido de tus presets. Ajusta tus presets escuchando de manera, o sea, acorde a lo que tú quieras, ¿no? Esto es muy importante porque habrá mucha gente que a lo mejor sí que tenga esa reverb interna metida en las pantallas o ese tipo de reverb, es que no sé explicarlo de otra manera, propia del micrófono donde está grabándose esa pantalla, que a lo mejor actualiza y dice, oye, pues es que no me gusta el sonido. Ya, es que a lo mejor antes tenías yo qué sé, 40 centímetros o un 40% de reverb y ahora te están diciendo que ha cambiado, que por defecto aparece con esos 17 centímetros. No sé si ORTF es algo específico, que a lo mejor es out record no sé qué, que a lo mejor no tenga nada y que llegue hasta 17 centímetros. Pero bueno, habrá que probarlo y ver efectivamente si cambia el sonido para bien, para mal o para diferente, ¿vale? O sea que cuidado con esto, que es la típica actualización que se cuela por aquí y luego, ay, pues es que a mí esto no me suena muy... ¿Vale? Pues hay que ver aquí. Y añaden un filtro, una página nueva de filtro, ¿vale? En el Plex Delay, ¿vale? Con un gráfico que nos permite editar pues, esos parámetros, ¿vale? Pequeñas correcciones, pues estas sí que las vimos directamente en la previa, ¿vale? En el firmware previo. Pues los jacks dentro había algunos que no tenían la configuración adecuada, no detectaba bien pues, para los pedales y demás, corregido. El Send MIDI Clock que comentábamos al principio, corregido. Resistencia dentro del Plexi 2204, ¿vale? Pues algo que estaba mal medido lo han corregido. El bloque de phaser, el tipo LFO, pues como hemos visto, lo cambian, lo ajustan para tener esa mayor profundidad de esos modelos tipo Univibe. Aquí nos dice el valor de capacitancia Miller de los modelos Brit 800 estaba mal, pero aún así nos dice probablemente no audible, es decir, algo estaba mal, pero no es pues un modelado de ampli que a lo mejor escuchemos, pero puede que sí, pero lo han corregido, ¿vale?
Y ponía aquí que, y esto a mí me había pasado, que los gráficos del Ampli, porque si no lo habéis visto ya no tenemos una ruletita gris y ya, sino que tenemos unos círculos azules, no sé si os lo comenté en el vídeo anterior o me di cuenta luego, que a mí me parece mucho más bonito y más visual de verlo así. Algunos de ellos movías o cambiabas entre modelos y se quedaban, y a lo mejor te ponía 4 de valor y apuntaba al 10, ¿vale? O al 8, o donde lo tuvieras antes, y ya luego se reseteaba la aguja. Pues igualmente está corregido. Y estaría todo por hoy. Disculpad que estoy así como ahogado, porque estoy otra vez otra vez. Una vez al año me suele tocar, ya estamos casi llegando a la época donde me toca la alergia y estoy así como ahogado, pero quería traeros este vídeo, hablar lo más rápido posible para quitarnos cuanto antes tanta cantidad de información, porque si no los vídeos se hacen súper largos. Y oye, pues prefiero hacerlos un poco más cortos, que estéis entretenidos, que estéis aquí conmigo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Deja un like, compártelo y suscríbete al canal, que por favor me ayuda un montón para poder seguir haciendo estos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.